a tu nombre, ese fruto de labios que ahora tu nombre, pero también el fruto de nuestra labor. Y ahora rogamos, Señor, para que nuestra vida también te agrade y que podamos ser ese instrumento, Señor, para poder bendecir a tu pueblo a través de tu palabra. Y que ellos no solo reciban tu palabra, sino que puedan también traer el entendimiento de la misma, Señor, para que podamos dar ese fruto del 30, 60 al 100 por uno. Desde ya te rogamos, Señor, por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos nosotros, Señor, ser como esa tierra que bebe el agua, Señor, y que constantemente anhela no solo la lluvia tardía, sino también la lluvia temprana, Señor, para que siempre esté en nuestra tierra sedienta, deseosa, Señor, de tu palabra, y que podamos nosotros llevar entonces esta palabra con el necesitado, con el afligido, con aquel que no tiene esperanza, que siendo nosotros esas cartas abiertas, Señor, puedan leer en nosotros, Señor, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás hablando y ministrando en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Padre amado. Háblanos, Señor, de tal manera que tu palabra sea como una espada de dos filos que penetre la frontera del alma y del espíritu, Señor, y aunque discierne lo más profundo de nuestro corazón, seas tú, Señor, arrancando todo obstáculo, todo aquello que puede anidarse en nuestro corazón, en nuestra alma, y que sea tu palabra la que nos liberte. Te lo pedimos desde ya en el nombre de Jesús, rogándote, Señor, y creyendo que tú, Señor, lo estás haciendo ya. Pero de la misma manera, Señor, ponemos toda petición delante de ti. Cada una, Señor, la presentamos con acción de gracias, pero también de la misma manera, creyendo, Señor, que tú conoces cada necesidad, tú conoces cada petición y aún cada situación no te es ajena. Por lo cual, Señor, glorifícate de acuerdo a la necesidad de tu pueblo. Obra, Señor, sabiendo nosotros que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Oramos, Señor, por México, por todo lo que está sucediendo, Señor, por ese pueblo que está allá, Señor, por cada una de las ciudades, Señor, donde se ha levantado la violencia, Señor, fuertemente. Cubre, bendice, guarda, protege, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos unimos, Señor, a esos miles o millones de oraciones para que seas tú, Señor, tomando el control, seas tú, Señor, resguardando la vida de cada uno de los ciudadanos de tu pueblo también que está allá, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por amor a tu nombre, te lo suplicamos, Señor, sé tú escudo para los que en ti confían. Te lo pedimos desde ya, agradecidos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor. Cuando nosotros, hermano, vemos, gracias, en la Biblia, gracias. Mire, me acaban de pasar que hay clases de jóvenes de 13 a 17 años. Perdón, hermanos, niños o jóvenes de 13 a 17 les toca clase allá en el fellowship, y así con cuidado y en silencio se van moviendo, por favor, para que podamos continuar. Pues le decía, hermano, que el apóstol Pablo habla de un caminar cristiano y marca tres etapas: como atleta, como labrador y como soldado. Y yo creo que es importante que nosotros veamos que cada una de esas tres etapas habla no solo de nuestro ser integral, pero sin embargo tenemos que entender que cada una de ellas son etapas, pero son batallas que cada uno tiene que librar, no solo como el labrador, no solo como atleta, sino que definitivamente como soldado. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra un mundo espiritual. Y nos damos cuenta que ese es el punto que nosotros debemos de entender, que aún el apóstol Pablo decía, hermano, que él se enfrentaba a fieras allá en Éfeso y que tenía muchos problemas aún con los hermanos y era una batalla constante, y a la cual nosotros no debemos de ignorar que cada día nosotros, hermano, estamos expuestos a circunstancias en nuestra vida. Y como en estos últimos servicios, podríamos decir, estuvimos hablando de los árboles, estuvimos hablando de que el árbol se conoce por su fruto y de cómo Dios anhela que podamos nosotros ser
esos árboles del cual podamos llamarlo a Él, que venga y pruebe del delicioso fruto que tenemos. Por ejemplo, el Salmo 1 habla claramente que aquel hombre que se deleita en la ley del Señor de día y noche será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no se marchita, mire, y todo lo que hace prospera. Pero nos damos cuenta que ahí sí que el árbol es conocido por su fruto. Y yo empecé a investigar un poquito de los árboles, trayéndolo a nuestra vida, como nosotros, Dios esperaba que Israel diera fruto, y como no dio, buscó otra nación para que también diera un fruto. Entonces nos damos cuenta que hay circunstancias o etapas en la vida de los árboles, y yo me quedé sorprendido, tal vez usted lo sabe, pero sé que este tiempo nos enfrentamos a tiempos peligrosos, así dice el apóstol Pablo, que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, son tiempos, dicen, de mucho estrés. No es ajeno eso de que nosotros no sepamos. Pero fíjese que me doy cuenta al estudiar un poquito acerca de los árboles, me encontré que en lo natural los árboles también se estresan. Pareciera que no, pero al final, hermano, creo que si usted lo lee, dicen los que conocen que el árbol, cuando no está en su ambiente, no está siendo regado, el mucho calor o la tierra que no le ayuda, el árbol se estresa. Y entonces dice que y no hace sus funciones normales, sino que una de las consecuencias es que detiene su crecimiento y su desarrollo. Es decir, sus hojas se empiezan a poner amarillas, se caen a temprana edad, la corteza es agrietada, y así indica que un árbol está estresado. Si la naturaleza nos enseña, hermano, acerca, por eso el Señor cuando sanó a aquel ciego, cuando le dice, ¿cómo ves a los hombres? Y él dijo, como árboles. Nos damos cuenta que hay una similitud en los árboles, y cómo nosotros también podríamos darnos cuenta que el peligro del estrés es que detiene el crecimiento, no se da ese fruto, y empieza a haber una sequedad como le pasa en la naturaleza. Y por eso nosotros, al entender este principio, hermano, nosotros tenemos que saber que el enemigo, por esas circunstancias, se aprovecha de la condición, por decir así, del árbol o de la persona, y empieza a trabajar para que aquella persona no logre encontrar, hermano, hermanos, no sé qué pasó ahí. No logre encontrar realmente la función para la que fue llevada a cabo. Nos damos cuenta que eso le pasó, hermano, a Moisés, le pasó a Sansón, le pasó aún que lo que querían hacer con Jesús, para que ellos no cumplieran aquel propósito. Y entonces, hermano, nos damos cuenta que hoy nosotros, al entender este principio, los tienen bien entretenidos ahí, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces nos damos cuenta, y lo que yo quiero hablarles hoy, hermano, y prácticamente aún lo ministraba nuestra hermana Keila, porque yo le puse al tema de hoy, reprendiendo al devorador. Porque hay cosas en la vida, hermano, que tal vez no se van destruyendo de un día a otro, sino que se van devorando poco a poco. Y no todo se va perdiendo de la noche a la mañana, sino que nosotros nos tenemos que dar cuenta lo que nos estamos enfrentando, y podríamos, hermano, estar peleando batallas que a la larga nosotros no sabemos contra qué ente espiritual, y es cansado. Es un cansancio que realmente no nos ayuda a poder, hermano, alcanzar aquello para lo que fuimos alcanzados. Y yo quiero que me acompañe, si trajo su Biblia, usted me puede acompañar a Primera de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 7. Cuando lo tenga, quiero que diga amén, por favor, para que podamos nosotros entender este tiempo, lo que Dios tiene para nosotros. Primera de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 7. Si ya lo tiene, me dice amén.
Mire pues, el tema era reprendiendo al devorador. Primera Pedro capítulo 4 versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Dígale al de la par, hermano, el fin de todas las cosas se acerca. Y entonces viene, hermano, y el apóstol Pedro y nos da el consejo. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Fíjese que no se refiere a que dice ser sobrio, no se requiere, lo contrario a sobrio sería ebrio, sino que lo que está diciendo acá es: tengan la mente clara, sean equilibrados en la manera de pensar, no actúen por impulsos, hermano, emocionales o descontrolados. Eso es lo que significa ser sobrios para la oración, es decir, tener el dominio propio, estar vigilantes. Es lo que Dios quiere, que en este tiempo nosotros podamos estar, mire, ser prudentes, estar sobrios, estar alertas, estar despiertos. ¿Pero para qué? Para la oración. Y continúa diciendo, dice, mira, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Primera Pedro 1:13. Sed sobrios en espíritu. Mire cómo habla el apóstol Pedro de estar sobrio en este tiempo. Por eso les decía, tener la mente clara, no estar afectados aún en nuestra manera de pensar, ser equilibrados en nuestras decisiones, es tener esa alerta espiritual para que no podamos nosotros ser vencidos, afectados más en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo final, hermanos, vivir en un equilibrio emocional para que podamos nosotros estar atentos del momento que estamos viviendo. Yo creo que el apóstol Pedro da la enseñanza, nos marca y dice, mira, sean prudentes, estén sobrios, estén alertas. No es tiempo de dormir, como decía la profecía. Es tiempo de darnos cuenta cómo estamos viviendo, de qué manera estamos enfrentando las circunstancias que estamos viviendo, porque si no, el enemigo va a tomar ventaja. Porque se lo vuelvo a decir, dice el apóstol Pedro, sed de espíritu sobrio. Fíjese, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea que el apóstol Pedro nos remarca: sean sobrios, estén alertas, estén despiertos, sean conscientes de una realidad. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo, que el Señor lo reprenda, está como león rugiente buscando a quien devorar. Está atento a cualquier desequilibrio emocional, cualquier desequilibrio mental, cualquier desequilibrio que nosotros podamos cometer, cualquier error, porque entonces él está así como a la puerta, como le dijeron acá. Y entonces no podemos nosotros, hermanos, dar ventaja, porque sigue diciendo y dice: estén siempre atentos y listos, dice esta versión, para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Dígale, de parte llevan ganas. Y entonces me llamó la atención esa palabra, que el enemigo anda como buscando. Diga conmigo, buscando. Entonces, ¿qué busca el diablo? Dice buscar a fin de encontrar. Buscar una cosa, mire, buscar con el fin de averiguar. Porque el diablo envía a sus emisarios a averiguar. Por eso, ¿qué hay donde él pueda entrar? Manda, hermano, por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes, gobernadores, poderes de maldad. Y entonces como que manda a sus emisarios. Como quien dice, ¿qué habrá en este cuerpo? ¿Qué opción o cómo puedo yo poner un receptor para poder entonces devorarme a ese cristiano que tiene puro filé miñón, bien carnal? Dice, procura tener como objetivo,
Mire, se esfuerza, como quien dice, por eso anda como león, se esfuerza para ver de qué manera él puede tener una entrada. Por eso la Biblia dice, no le des lugar al diablo. No le permitas ni siquiera un poquito, porque está atento, no pierde la oportunidad. Por eso el Señor Jesús siempre decía, yo de ese no tengo nada. Como quien dice que pudiera, se iba a morir de hambre el diablo con Jesús. Y cambio aquí, dice, mire, se esfuerza, busca, es decir, requiere, demanda, desea exigir algo de alguien. Él está buscando en qué momento nosotros cedemos un derecho para que entonces después Él exija ese derecho. Y nosotros sabemos ese principio porque, mire, hay una versión que dice, rugir se traduce cantar con voz alta. O sea que tiene sus estrategias, hermano, de lo como nosotros podemos estar viendo. Dice, o estar alguien, cuando dice la palabra, hermano, buscando, dice que es como ser consumido por la tristeza, literalmente consumido por el dolor. Por eso cuando el Señor Jesús estaba en el momento del ayuno más difícil, hermano, porque no había comido, Él se le presentó dándole pan, porque era el momento, como quien dice, me lo va a agarrar, dijo el diablo. Igual trasladémoslo a nosotros. El enemigo, cuando el hombre está a sus niveles de conciencia bajos, es cuando entonces le presenta aquello que ya conoce el diablo, la pata que cogíamos. Porque a alguien que tomó nunca le va a ofrecer alcohol. A un mujeriego nunca le va a ofrecer alcohol. Y así sucesivamente. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a lo que el enemigo, por eso dice Pedro, sed de espíritu sobrio. Estemos alertas en este tiempo, porque aún la Biblia dice que cuando aquel hombre salió a sembrar el campo, semilla, y cuando se durmió, el enemigo le sembró la cizaña. Fíjese, cuando se durmió, en lugar de estar despierto, alerta, sobrio, se durmió y le sembraron la cizaña. Y entonces nosotros debemos realmente, hermano, entender lo que Él quiere. Y por eso me doy cuenta que ahora dice esta palabra, se va a devorar. Y mire, se va a beber o tragar entero al cristiano que le dé lugar. Lo va a ahogar, lo va a consumir, lo va a devorar. Es que le quiero decir porque no estamos jugando, hermano, contra un mundo espiritual. Son entidades inteligentes. Son entidades que planean, que ejecutan y que saben en cualquier momento. Por eso nuestra vida, hermano, tiene que ser 24/7 despiertos, alertas, a no darle lugar al diablo ni una pizca, porque ahí se mete. Por eso los sacerdotes, siempre le he explicado, abría las puertas en la mañana y las cerraba en la noche. No le daba lugar. Y esto repercute porque muchas veces podríamos estar diciendo, pero ¿por qué me pasa lo que está pasando? ¿Por qué es tanta batalla? ¿No será, hermano, que muchas veces abrimos puertas y se nos olvida cerrarla? ¿No será, hermano, que podamos nosotros entender cómo Él trabaja? Por eso dice la Biblia que nosotros, hermano, no ignoramos los ardiles o la manera que el enemigo trabaja. No debemos de ignorar. Desde el momento que nosotros nos desviamos un momento aún a las cosas a través del mundo, ahí espera, porque Él está así, atento, se abrió, aquí me agarro. Y a veces creemos, como no pasó nada, que estamos bien. Por eso la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Entonces debemos de, como le decía, lo que hizo el enemigo con Moisés es desde pequeño sembrarle, dejarle esa larva, ese huevecillo, para que cuando él creciera tuviera problemas de temor, de miedos, de inseguridades, hermano. Y aún eso lo hizo con Sansón. Desde que estaba de huevecillo en el vientre de su madre, hermano, le dijeron a su mamá que no tomara vino.
¿Y por qué le dijeron que no tomara vino? Porque de plano se echaba su vinito. Y entonces dice que Dalila es del valle de Sorek, y Sorek significa vino. ¿Y quién destruyó a Sansón? El vino, que a la mamá le dijeron que no tomara. Pero lo puso en su tiempo de donde estaba en flor. Y por eso le digo, nosotros debemos de entender este principio. Como le hablo, es reprender al devorador. Porque vemos acá cómo el enemigo nos quiere destruir, nos quiere consumir. Y nosotros lo que debemos de es, hermano, resistir al diablo, dice la Biblia, y él huirá de vosotros. Resistir toda tentación, resistir todo deseo contrario, resistir aquellas cosas que nosotros sabemos que le vamos a dar lugar. Y el diablo, perdone lo que le voy a decir, no se anda con cuentos. No es el diablo con vestido azul, no, sino realmente es una entidad poderosa de la cual nosotros no podemos estar, hermano, jugando al evangelio. No podemos estar, hermano, dando lugar, sino que día a día nosotros enfrentamos batallas, ya sean espirituales, ya sean en el alma, pero también físicas. Y entonces nos encontramos a esto, que como el devorador se manifiesta de muchas maneras. Y lo vemos acá, hermano, en un joven. ¿Cuántos tenemos sueños acá? No le estoy diciendo cuántos tienen sueño. ¿Cuántos hemos tenido sueños? Pero fíjese cómo trabaja el devorador. Génesis 37:20, hablando de José. Ahora pues venid, dijeron los hermanos, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Fíjese cómo trabaja. Aún el devorador puede conquistar hermanos de la propia carne, para evitar que aquel que tiene sueños, anhelos, ilusiones, llamado, pueda impedir aquello, porque ellos estaban celosos, estaban envidiosos, estaban, hermano, con aquel deseo de que por qué este le habla, por qué el papá le hace su túnica, por qué había un consentido que era José. Y entonces nos voy rápido porque quiero marcarles que esa palabra devorar también viene marcando, mire, así como un fuego abrasador, como un carcoma, como algo que consume, algo que devora, algo que tal vez a ellos le estaba como carcoma en sus huesos, lo que ellos estaban viviendo en contra de aquel hombre, aquel jovencito que tenía sueños. Y el devorador lo sabía. El devorador dijo, voy a inquietar a estos hermanos para que aquel soñador deje de soñar y no se cumpla el propósito para lo cual lo he trabajado. Tal vez José, hermano, en su inexperiencia, tal vez José no sabía cómo explicar los sueños, pero los decía. Y puede ser que muchos de nosotros tengamos sueños, nosotros tengamos, hermano, de parte de Dios, aquellas visiones, aquel llamado, aquello, pero hay circunstancias donde vemos como el devorador, no literalmente, sino buscó a alguien que tropezara en esos sueños. Y entonces tenemos que darnos cuenta cómo estos hermanos, estas personas, hermano, hacen que los sueños de alguien, hermano, puedan ser dejados, olvidados, porque fue llevado a un lugar donde sabemos que aunque se ponga lo que se ponga, cuando Dios está en control de todas las cosas, hermanos, Dios va a habilitarnos para que nuestros sueños se cumplan. ¿Usted tiene sueños? Puede decir, Señor, que lo que tú has puesto en mi vida, lo que tú has puesto en mi caminar, Señor, aunque se oponga lo que se oponga, Señor, tú obrarás en nosotros. Y aunque se levante un devorador, reprende por nosotros aquel devorador de sueños, de ilusiones, de metas, de aquello que nosotros tenemos. Sabemos que en Dios haremos proezas. Dice amén. Pero mire, tenemos que estar atentos, porque el devorador contrata al más cercano. ¿Se acuerda? El devorador contrató a Judas, contrató a Pedro. Y entonces nos damos cuenta que aquí es donde nosotros tenemos que ver quién le da lugar al devorador.
para que podamos pedirle a Dios que Él reprenda, no nosotros, que Jehová reprenda al devorador por nosotros. Pero me llamó la atención porque dice que es carcoma. Y fíjese, avanzando un poco, nos damos cuenta entonces ¿qué hace el devorador? Y ahí le marqué con rojo, porque dice el Salmo 80:13: el puerco montés la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Diga conmigo: divide, separa, aleja. Y eso es lo que tenemos que dar cuenta nosotros. Cómo el devorador vino a matar, a robar, a destruir, a dividir, a separar aquellas cosas que nosotros podemos, hermano, entender. Y ese principio es importante, porque si el devorador viene a dividirnos, tenemos que entender contra qué potestad nos estamos enfrentando y qué puerta le hemos abierto para que haya una separación, para que haya un deseo de divorcio, para que haya un momento que divida, para que tal vez, hermano, separa a los mejores amigos. Tal vez tenías una amistad con alguien y alguien vino y separó esa amistad. Ahí es donde nosotros debemos decir: pero ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros? No podemos ignorar, diga conmigo, no podemos ignorar las artimañas del diablo, porque siempre ese va a ser su efectivo. Ese va a ser su plan. Y podemos, por eso le decía, ¿qué hace el devorador? No solo mata sueños, no solo divide, sino también, mire lo que dice acá: como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Fíjese, está hablando del que divide, pero también la falta de discreción es una manera como el enemigo trabaja. Y cuando vemos ese principio, dice que discreción es propiamente de percepción, de inteligencia, de consejo, de razón, de semblante, de tacto. Es la actitud prudente y respetuosa que se tiene con los demás. La prudencia es no actuar impulsivamente. A veces, pero cuando hablo de mujer, no estoy hablando solo de las mujeres, estoy hablando de la iglesia, porque es una entidad femenina. Entonces, cuando está hablando que a veces no tenemos discreción, porque el necio todo lo dice. Y tenemos que darnos cuenta que muchas veces actuamos impulsivamente y decimos cosas que hieren. Y entonces solo nos estamos dando cuenta que esa es una de las funciones, hermano, del devorador. Que uno puede actuar por violencia, uno puede hablar sin sensibilidad, uno puede, hermano, afectar el testimonio, las relaciones, el llamado, la autoridad de alguien cuando se dice cosas. Por eso, hermanos, airados pero no pequéis, porque cuando uno se enoja, las palabras tienen poder. Y muchas veces con el enojo decimos tanta indiscreción. No sirves para nada. Ayúdeme con algunas palabras que usted ha oído en las novelas. Esas que pensó. ¿Quién cree usted que estaba atrás de esas palabras indiscretas? ¿Quién cree usted que estaba impulsando eso que dijo? ¿Quién cree usted que le impulsó a Pedro, que le dijo: Señor, no permitiré que nada te pase? Satanás. Y le acababa de decir que era Dios. Y al instante, al momento, le dice que no permitirá que pase nada con él. ¿Y qué le dijo el Señor? En otras palabras: apártate de mí, devorador, porque solo estás pensando en las cosas de la tierra. La gente que se pasa pensando solo en lo terrenal, se ocupa en lo terrenal, es una persona que es carne de devorador. Si le pasó a Pedro, levante la mano el que tiene una estatura mayor que Pedro. Si le pasó a Pedro, nosotros somos fáciles de que en cualquier momento podamos decir una indiscreción. Que no me diga amén, tampoco vine a buscar amenes. Porque ¿sabe qué? La discreción es el filtro del alma.
la indiscreción es aquello que todo lo dice. Todo. No se es discreto en nada. Ay, no, ese mi esposo tiene unas uñas. Ese sí es águila. No tiene uñas, tiene garras. Y aquí, a mí, ¿qué me importan las garras de las uñas de su esposo? No, pues es una indiscreción. ¿O no? Ay, hermano, viera mi esposo cómo ronca. Ya no puedo dormir en la cama con él, cómo ronca. Hermano, eso es una indiscreción. Usted tiene que cubrir los pies de su esposo y aún los ronquidos. Pero eso se las pongo bajas. Tenemos que tener cuidado de no hablar nada de que afecte, que sea indiscreción, que sea algo que afecte a los nuestros, ni en doble sentido. Pero avancemos, porque dice la Biblia, hermano, que también Joel me llama la atención, que dice que el Señor dice: os compensaré por los años que devoraron. Mire, la langosta, el saltamontes, el gusano y la oruga. Pero el problema aquí es que Dios envió este ejército. Dios envió este devorador porque el pueblo se había apartado. Es como que le fueron a decir, como le pasó a Satanás con Job: ¿me das permiso? Y entonces, como el enemigo sabe, mientras no tengamos nada, el enemigo no nos puede tocar. Pero como el pueblo había abierto una puerta grande, y entonces dice el Señor que Él envió un ejército. Mire, mi enorme ejército que envié contra vosotros. Hay devoradores que se levantan, que Dios mismo le da el permiso, porque se abrió una puerta para venir la destrucción. Porque cada vez que venía la destrucción, venía el arrepentimiento del pueblo. Cada vez que venía un devorador, el pueblo se arrepentía. Y entonces, y esto lo vemos porque aquí habla de algo muy importante. Porque cuando habla aquí Joel del devorador, de los que devoraron, nos damos cuenta, hermano, que son 4 etapas. El hombre tiene 4 etapas básicas en su vida. La primera de ellas es la infancia y la niñez. Hay quienes la extienden hasta los 10 años. Ese, hermano, la langosta. La segunda es la pubertad, la adolescencia. La tercera es la de adulto con la vejez. Y la cuarta es la ancianidad, el anciano. Y entonces vemos cómo ese ejército, nos damos cuenta cómo ese devorador de aquella persona desobediente claramente viene a enfrentar, hermano, aquellas circunstancias que, si no es de infante, viene siendo en el tiempo, hermano, de la pubertad o la adolescencia o la juventud, para que después en lo adulto o aún en la ancianidad viene a afectar. Es un devorador que se levanta. Y por eso le quiero marcar que definitivamente hay circunstancias que uno dice: pero ¿por qué hay herencias, hermano, que se nos manifiestan aún cuando ya estamos adultos? Porque aquí es donde realmente nosotros tenemos que ver que esas 4 etapas de la vida del hombre, quiero decir, desobedientes, son las que va a tocar, hermano, la langosta, el saltamontes, el gusano y la oruga, que son devoradores. Que están afectando generaciones, que visitan la tercera y cuarta generación de los que desobedecen al Señor. Pero también Dios visitará a aquellos que le obedecemos hasta 1000 generaciones. Pero aquí es el punto que le quiero marcar, hermano, cómo hay problemas muchas veces ancestrales, inexplicables. Vicios de generación en generación, problemas, enfermedades que van de generación en generación. Cuando Cristo llevó, hermano, en la cruz del Calvario toda enfermedad, llevó las llaves de la muerte, la arrancó. Pero cuando nosotros abrimos una puerta, le damos lugar al devorador. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque, hermano, así como Abraham con Leví, dice que diezmó, en sus lomos lo llevaba, y entonces automáticamente Leví diezmó con él. Pero de la misma manera, lo malo de Abraham lo pasó Isaac. Isaac lo pasó a Jacob. Y ahí podríamos decir que se extendió, hermano, la maldad, el problema de cómo afectó la vida de cada uno de ellos. Entonces yo le puse un organigrama acá de quiénes somos nosotros. Por ejemplo, nosotros somos la generación 15.
Porque así le pasó al Señor Jesucristo. Después de 14 generaciones que habla el libro de Mateo, entonces Jesús era la quinceava. Entonces nosotros venimos así, mire, ahí está usted, flaquito y con pelo. 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres, y ahí sería la 14, y ya nosotros seríamos la quinceava. Por eso el número 15 en la Biblia significa misericordia. Entonces nos damos cuenta que esta generación, la línea afectada, hermano, es de la tercera a la cuarta generación. Estos dos ya casado el hombre, esa es la línea que decide regenerarse, y acá estamos nosotros, la línea regenerada. Pero hay una visitación, porque Dios visita la tercera y cuarta generación, el pecado, la iniquidad de los padres, hasta la tercera y cuarta generación. Porque hay una que se salta a la segunda. Es decir, está una generación y desde aquí pasa a la tercera, se salta a la segunda, hasta la cuarta la visita. Y entonces muchas veces puede decir uno, ya la libré, porque mi hijo salió calidad, bonito, buena onda. Puede ser que esa se saltó, pero el nieto puede ser que sea afectado, porque es la visitación de la iniquidad de los padres hacia los hijos. Por eso nosotros tenemos que trasladar de generación en generación la estafeta, para que se rompa de una vez aquello que va a venir a visitar. Porque dice que el enemigo anda, hermano, como león rugiente, pero también visita, rodea la tierra para ver a quién se devora. Y entonces lo que le quiero marcar esto, hermano, que el Señor le marcó a Israel en Éxodo 20 y le habló, hermano, que no tenía que adorar ni servir, porque el Señor es celoso a todos los dioses de Egipto, que Él castigaba la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces vemos este principio, hermano, cómo nosotros entendemos cómo el devorador trabaja, cómo el enemigo trabaja. Por eso es día a día estar constantes, estar alertas, porque eso se traslada. Si nosotros no estamos con un espíritu sobrio de lo que estamos viviendo, entonces vamos a estar ebrios. Y lo ebrios, mire lo que le pasó, hermano, a Lot. Mire lo que le pasó a Noé. Después de que ellos fueron liberados tanto de Sodoma como Gomorra, trajeron la maldición sobre sus generaciones. Entonces lo que le quiero decir esta tarde es, ¿qué hace el devorador con nuestras generaciones? Es que nosotros, esto se llama responsabilidad generacional. Porque lo que yo haga va a repercutir en mis generaciones. ¿Lo bueno o lo malo? Eso es una responsabilidad que todos tenemos. Que todos tenemos. Sino que tenemos que darnos cuenta que por eso le digo, el enemigo es astuto, que el Señor lo reprenda. Sabe de qué manera provocar, sabe de qué manera meterse, sabe de qué manera, hermano, indagar. Envía a sus emisarios para ver qué tiene ese cristiano escondido. Y si no es que no pueda con él, visita a la generación de esa persona. Por eso la Biblia dice, hermano, que aquel hombre que ha sido liberado, así como hablaban las profecías, que ha sido limpio, hermano, y entonces viene el espíritu inmundo, regresa a su casa. Dice, volveré a la casa de donde salí, y la encuentra ¿qué? Arreglada, limpia y vacía. Y entonces llama a otros 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de aquella casa llega a ser peor que el primero. El problema es que la persona que está ahí tal vez sigue en el evangelio, pero como viene la visitación, esa palabra dice que viene sobre el que fue liberado, y si no encuentra nada, se va sobre el siguiente, sobre la siguiente, sobre el hijo, sobre la hija. ¿Por qué? Porque destruye los bienes de esa casa. Y la palabra bienes, el que halló esposa, halló el bien y la benevolencia de Jehová. Por eso hay muchas destrucciones. Porque uno dice, pero ¿por qué si yo estoy bien? Pero el rato hay una destrucción adentro de la casa. Porque esto es de todos los días. Por eso le dijera, hermano, el soldado no se puede dormir.
camarón que se duerme termina en ceviche. Pero tenemos que ver, porque hay herencias, no solo sexuales, sino de vicios, esquizofrenia, muchas cosas que se heredan. Y uno dice, pero ¿por qué si yo soy cristiano? Sí, pero que es de todos los días, no solo es del viernes y domingo, sino que tenemos que estar alertas en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que recibimos, en lo que ministramos, porque tenemos que estar alertas, apercibidos, con un espíritu sobrio, como que dice, no, esto me va a afectar, lo que oigo mejor no lo oigo, lo que miro mejor no lo miro, lo que estoy tratando de hacer es de todos los días, una batalla constante, porque el diablo no duerme, y muchas veces las visitaciones son de noche, cuando los niveles de conciencia son los cuantos están más bajos. Dijo Job, vino un espíritu, se me erizó la piel. Hermanos, cuando Lilith más trabaja en lo sexual. Bueno, ya no sigo porque ya me vio con cara de yo no fui. Fíjese pues, en el Salmo 78 el Señor habla prácticamente del recorrido de cómo Israel, todos bajo la misma nube, todos fueron bautizados, todos comieron el pan, a todos Dios bendijo. Pero sin embargo todos se apartaban y todos se alejaban del Señor. Y llegó un momento donde dijo el Señor, ya me cansé. Y entonces dice la Biblia, envió entre ellos Dios. Mire, Dios, primero Dios envió, hermano, a esas de las 4 generaciones. Pero aquí también dice, envié entre ellos enjambres de moscas que los devoraron. Y ranas que los destruyeran. Pero entre todos, si usted lee el versículo del capítulo 78, se va a dar cuenta que la instrucción de Dios, miren, les dijo, pasen de generación en generación lo que Dios hizo. Muéstrenle a cada generación cómo el Señor destruyó a los egipcios, cómo el Señor destruyó a Faraón, cómo Dios les proporcionó todo en el desierto. Que no se le olvide, que de generación en generación sepan lo que Dios hizo con ustedes. Y el pueblo dijo amén. ¿Y lo hizo? No. Y entonces dijo Dios, lo que voy a hacer es les voy a enviar devoradores. Y eso porque estamos viendo que estas moscas y ranas en lo espiritual no son moscas y ranas, son espíritus inmundos. Son problemas que se van a manifestar, hermano, en la vida del cristiano. Son consecuencias de la desobediencia y tanta generación que fue afectada. Generaciones que hicieron lo malo a causa de la desobediencia. Las ranas son espíritus inmundos. Mire, hay gente que no es estable, salta como rana. No, sí, porque esa es una. Y otra de las características de la rana. Dígame. ¿Ah? Sorda. Con la lengua come. Por eso, entre ellos empezaron a devorar, porque el chisme es sabroso, deleitoso o no. Entonces, ¿por qué hay chismosos? Diría aquel. Es que mire, hermano, yo le voy a decir algo. ¿No cree que lo lindo de venir a la iglesia, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es como se garrotean los hermanos juntos y en armonía? Es que andemos juntos y en armonía, ¿sí o no? Ese es el punto. Que la armonía, que la alegría, que la hora de servir, que sea un deleite en lo que usted y yo venimos a hacer, ¿sí o no? Y yo siempre pregunto, ¿pero por qué hay tanto problema en la iglesia? Que pelean, que dicen que no. Por eso la Biblia dice soportaos unos a otros. El problema es los pleitos entre vosotros, dice la Biblia. Yo digo, ¿será que todos los hermanos pleiteros no vinieron hoy? Ah, no, tampoco puede decir que usted no vino, entonces usted es pleitero. No. Mire pues, yo digo, si habrá tanto problema en la iglesia, que es donde Dios se manifiesta, ¿será que así seremos todos en el trabajo? Que le gritamos al manager, que le tiramos la puerta a todos, que tiro la brocha, ya no trabajo aquí.
¿O no? Así seremos. Con el trabajo. Y peor si viene el madre. Dios le bendiga, aunque esté brava la hermana. ¿Por qué? Porque aquí sí es. Porque hay un mundo espiritual donde también vemos que la gente se manifiesta. Cuando debería ser, hermano, el lugar donde hay paz, refugio, gozo, tranquilidad. Muchas veces hay problemas, pleitos, murmuraciones, chismes. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿quién influencia a esa persona? Dígame usted. No Dios. ¿Quién? No, tampoco el devorador. Mire, pues, si tan bonito que estaba uno, y a veces en un ratito se calienta, hermano. Se le sale el apellido, guerra. No hay ninguna guerra aquí. No ha pasado, no se ha dado cuenta. Eso no pasa en el trabajo, menos los viernes. Pero ¿qué le quiero decir? Que pues, entonces tenemos que dar cuenta que el principio es que nuestra lucha es contra carne y sangre. Y no me quiero quedar acá porque tenemos que dar cuenta que dice la Biblia, hermano, que cuando habla en segunda de Tesalonicenses 2:9 acerca del anticristo, habla que el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor a la verdad. Dios les enviará un espíritu de poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Por qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Este es el peligro, hermano, hablando del anticristo. Porque nos damos cuenta, hermano, que viene a engañar. Diga conmigo, a engañar. Dígame usted, aquí entre nos. Aquí apunté el nombre que no se me queda, o si lo. Mire pues, si viene un espíritu de engaño, ¿quién está engañando a todos esos perros? O mejor, a todos esos humanos que parecen perros, que se visten de perros. Dígame. Ellos no nacieron así. ¿Quién los engañó? ¿De quién fue la responsabilidad que llegaran a este mover? Porque Dios les envía un espíritu engañoso. Porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Entonces Dios dice, no quieren, me desprecian. Ok, entonces yo les voy a enviar un espíritu de poder engañoso para que crean a la mentira. Pero el punto que le quiero decir, ¿en qué momento esas personas llegaron a pensar que eran de lo que están haciendo ahora? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están las generaciones de padres que eran responsables de esos? No nacieron así. Yo me imagino que bebés lloraron, no hicieron como gato ni como perro. Lloraron normal. Pero eso se lo quiero poner ahora en lo espiritual. ¿Cómo lo natural también es una manifestación de lo que se va a manifestar en lo espiritual? Porque hay gente que no tiene identidad y quiere ser lo que no es. Quiere el puesto que no le corresponde. Hay gente, aunque se ponga, no le toca. ¿Va? Entonces, fíjese, ¿qué hace el devorador? Eso lo dice Apocalipsis 12:4. Devorar hijos. Devora hijos. Porque eso tenemos que darnos cuenta. Apocalipsis 12:4, ¿verdad? Figura de la iglesia. Pero sin embargo lo quiero aplicar de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Eso es lo que hace el devorador, está devorando hijos. Está afectando generaciones. Y aquí es nuestro trabajo, que tenemos que entender contra quién peleamos. Mire, es cansado pelear entre nosotros. A nada lleva. Si nos unimos para pelear contra el mundo espiritual, entonces la batalla la llevamos, o estamos, mejor dicho, en la guerra. ¿Qué es? Devora hijos.
Mire, consume de un dragón, es decir, derrochar, desperdiciar. Devorar, es decir, apropiarse por la fuerza de las posesiones de las viudas, dice, despojar a uno de bienes, arruinar, al infligir daños por el fuego, consumir totalmente, destruir, del consumo por la fuerza del cuerpo y la mente por las emociones fuertes. Es que es cansado. Es aquí donde nosotros los padres deberíamos decir: sabes que ya no peleemos por los nuestros, no contra nosotros mismos, peleemos por los nuestros. Porque a veces estamos viendo la destrucción, vemos que el devorador se lo lleva. Ay, adiós, hijo, que te lleve el devorador, que te vaya bien. Y seguimos peleando a nosotros. Y el devorador sigue devorando, porque tal vez estamos muy ocupados y mientras dormimos el otro pone cizaña. Hay una destrucción total, porque tal vez hay alguien que piensa que lo espiritual pudiera ser ciencia ficción. Mire que devora también la palabra. Hay mucha gente que está junto al camino, no se compromete, y el enemigo le devora, y entonces solo está un ratito y no está comprometido. Y vienen las aves del cielo y devoran la semilla. Vienen las llaves del cielo, lo mismo, mire, los consume. El problema los afecta. Mire, cuando muchas veces una persona está junto al camino, vienen los problemas. Lo primero que deja es servir, lo primero que deja es buscar de Dios, lo primero que deja es dejar de ir a la iglesia. Empieza a sacar lo espiritual porque tiene que enfocarse en otras cosas. Cuando el principio del reino es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá. Porque no está sólido en su creencia, no está sólido en la doctrina, no cree, sino que los problemas lo ahogan, los problemas lo devoran, lo destruyen, la fuerza se acaba. Y entonces, ¿cuál es la vacuna contra el devorador? Trae todo, diga conmigo, todo. El diezmo al alfil. ¿Ya va a pedir dinero? No. Miren, nosotros nunca pedimos dinero ni diezmos. Nosotros ministramos y enseñamos. Porque el diezmo no es pedido, el diezmo es parte de lo que Dios dice que es una orden. Porque si pidiéramos dinero, estuviéramos, déme, traiga. No, nosotros enseñamos y después ministramos lo que usted trae. Pero entonces dice aquí, mire, trae todo el diezmo. No, es que el todo de Dios va con nuestro tiempo, va con nuestra vida, va con todo. No solo es el dinero. Es más, ¿usted cree que Dios necesita nuestro dinero? Es un principio para blindar lo demás. Es un principio de obediencia, es un principio de bendición. Y vemos esto, hermano, porque mire, no es solo lo económico, porque si no, uno le abre una puerta al devorador. Entonces nosotros cuando entendemos esto, porque el sacerdocio en la antigüedad, en Malaquías 3:10, le dijo: vosotros me habéis robado. ¿En qué? Sí le llevaban, sí daban el diezmo. Pero si tenían 100 ovejas, buscaban las 10 enfermas, las 10 que ya estaban cojas, las 10 que nadie daba un peso, y así se la entregaban al Señor. Y entonces les venía un devorador. Y el devorador va por todo lo que es familia, esposa, hijo. Hermano, de verdad, yo creo que ese es un principio, como bien decía la hermana Keila, que Dios nos está llamando, porque le quiero mostrar. Es importante, hermano, porque muchos se enfocan solo en el dinero, pero el 10% va más allá del dinero. Por eso dice la Biblia: honra al Señor con todos tus bienes, para que haya protección, para que el principio de Dios, el orden de Dios nos lleva a que podamos entender eso. Por eso cuando yo le mostraba, reprenderé, mire lo que va a hacer el Señor. Lo que hace el Señor es amenazar, como que dice: si me los tocas, te vas a ver conmigo. Le ordena, porque hay un principio eterno. Pero mire, le voy a decir una cosa: no porque usted diezme, crea que ya la hizo, que ya le compró el favor a Dios. Es parte de las ordenanzas que Dios dice para nosotros, para que nuestra vida sea íntegra. Señor, yo doy mis diezmos y me va mal. Pero es que Dios no solo está viendo el dinero, sino que está viendo la manera en que nosotros nos comportamos. Pero entonces voy a avanzar, porque ahí le puse todo, mire.
tu tiempo, tu corazón, tus pensamientos, el orden y los talentos. Ese es el área de nuestra vida. Porque donde hay orden, hay protección. Y esa palabra, mire, reprenderé al devorador. ¿Sabe qué hace el devorador de Malaquías? Hace decaer a la gente, corrompe a la gente, daña a la gente, deprava a la gente, derriba, desperdicia, destroza, devasta, enloquece, estropea, hiere, mata, muerde. Mire todo lo que hace el devorador. Repito, no le estoy hablando solo de lo económico, porque se lo puse acá. El diezmo del tiempo, apartar lo primero del día para Dios. Oración, palabra, buscar su dirección. Porque a veces, hermano, lo primero que vemos es nuestro chat, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Y ahí, gracias, Señor, ayúdame por favor. Ya casi le dice, ay, te voy a dar la bendición, hijito. El diezmo del corazón, entregar a Dios lo primero de nuestras decisiones, no decidir sin consulta. Porque después, ay, Señor, ¿pero por qué? Porque nunca me pediste consejo. David le decía, Señor, ¿los ataco o no los ataco? Pablo dijo, tengo un viaje a Asia, toda Asia va a ser entregada para mí. No vayas, le dijo. Un continente le negaron que no fuera. El diezmo de nuestros pensamientos, filtrar lo que entra a la mente. No todo lo que escuchamos se edifica. El diezmo del orden, primero Dios, familia, trabajo, iglesia. Si no diezmamos el tiempo, el devorador roba enfoque, paz y dirección. Entonces el enemigo sabe dónde meterse. Hermano, no todo devorador es demonio. Algunas son consecuencias del desorden que vivimos. Porque mucha gente le echa la culpa al diablo y el diablo dice, si yo no hice nada. Y entonces, cuando obtenemos el principio, activamos la bendición y la protección. Porque Dios dijo, yo reprenderé al devorador por vosotros. Póngase de pie, por favor. Porque mire, el diezmo sana. Porque aquel leproso, aquellos 10 leprosos, solo uno regresó y Dios los sanó. No fueron los 10. ¿Y los otros 9 dónde están? Los otros 9 se le llenaron de lepra otra vez, porque nunca se presentaron al sacerdote. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto ese extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. El diezmo, le estoy hablando, no solo es económico. Todo lo que le acabo de poner, sana. Sana tu corazón, sana tus pensamientos, sana tus decisiones, sana todo aquello que Dios quiere para que podamos nosotros entonces decirle al Señor, Señor, reprende. Nosotros no reprendemos porque es una potestad mayor. Nosotros lo que hacemos es que Jehová te reprenda. Y entonces dice, te llamarán tierra de delicias. Por eso le digo, es un principio que tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar con un espíritu sobrio, alerta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la puerta rota? ¿Dónde está el saco roto? ¿Dónde está yéndose no solo la economía? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué hay enfermedades, hermano, que son del tiempo que vivimos? Está enfermo porque no diezma. No, tampoco le digo que es eso. Hay cosas, es más, Eliseo murió de la enfermedad que tenía que morir. Aunque hubiera resucitado Elías, si ora por él por sanidad, se muere porque era la enfermedad que tenía que morir. Es más, nuestros días están inscritos en el libro de la vida y Dios sabe que ese día nos toca. Pero lo que le quiero decir, que la iglesia del tiempo final necesita saber el tiempo que está viviendo. Necesita levantarse, pelear la buena batalla. Necesita tener un hermano
una introspección para ver si hay cosas que están guardadas en nuestro corazón que están afectando a nuestras generaciones. Y si estamos limpios, limpiémonos más. Así que en el nombre de Jesús, deme 2 minutos. Y yo le ruego que hoy alce su voz conmigo. Mire, trae todo el diezmo, todo. Le estoy diciendo, hermano, no le estoy hablando de dinero solamente. Estoy hablando de su orden en la vida. A la iglesia de Éfeso le dijeron: ¿por qué has perdido el primer amor? El proto, el primero, el principio. Estaba desordenada. Y que hoy pidamos al Señor y le digamos: Señor, sé que contra quién estoy peleando. Si quiere venir al frente con toda libertad. Sé contra quién estoy peleando. Sé qué es lo que me está afectando. Y Dios es bueno, porque Dios va a reprender al devorador por nosotros. Si te ha levantado un devorador, empiece a discernir qué puerta puede haber abierto. No quiero que haya ninguna acusación, sino discernir qué puede estar pasando en nuestra vida. Discernir qué puede estar afectando nuestra salud, nuestra economía, nuestra relación en la casa, los problemas, hermano, con los hijos, los problemas tal vez económicos, los problemas en el trabajo, los problemas de carácter, los problemas aquí en la iglesia. Que hay algo en nuestro corazón que necesita ser ministrado esta tarde, noche. Y que en el nombre de Jesús le digamos: Señor, levántate en favor nuestro. Pero antes de la petición tiene que haber una confesión. Que el Espíritu Santo empiece a traer a memoria. Sé que Él traerá a memoria. Que empecemos desde ya en el nombre de Jesús a traer eso a memoria. Hermano, tal vez hay promesas no cumplidas. Tal vez alguien le dijo: Señor, yo te prometo que te voy a servir. Te prometo, como un día dijo Jacob, todo el diezmo te daré, y nunca se lo dio. Te prometo. Hablamos a la ligera. Si me salvas, si me ayudas, te prometo, Señor, que voy a hacer esto. Hoy es un momento para que discernamos que nuestra batalla no es contra carne y sangre. Es contra contra entidades inteligentes espirituales. Gobernadores, huéspedes, principados, potestades, que actúan devorándote, quitándote la paz, quitándote la salud, quitándote todo aquello en lo cual tal vez uno confía. Pero hoy, en el nombre de Jesús, bajo esta administración, tal vez estás peleando con sentimientos internos. Hoy no vengo a acusar a nadie, sino hoy vengo a ministrar tu corazón para que todos, incluido yo, nos presentemos delante del Señor, suplicando, Señor, que si se ha abierto alguna puerta, sea el tipo de puerta que se ha abierto, reconozcamos. Si nuestros ojos han visto, si nuestros labios han hablado, si nuestros oídos se han abierto, o nuestros pies han caminado al mal, es un buen momento. Es un buen momento para decirle: Señor, reprende al devorador para que no destruya los frutos del suelo. Ni nuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Señor, queremos honrarte con nuestra vida, queremos honrarte con todo. Honra al Señor con todos tus bienes, con todo, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad. Y Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, que se levante en favor de
su pueblo. En favor, hermano, de aquellos que de una u otra manera hemos dejado de cumplir este principio. Que hoy se rompa un patrón, un ciclo, y que hoy atraigamos la bendición total, tripartita, integral, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, lo que se ha abierto, si lo que tú cierras, nadie abre. Cierra toda puerta confesada, Señor. Que toda puerta que ha sido abierta y que hoy confesamos, que tu misericordia nos alcance por amor a tu nombre, y que podamos hallar gracia delante de ti. Ahora quiero que usted me ayude, que abra sus labios y pueda decir: Señor, reprende al devorador por nosotros. No sé qué se ha levantado, pero en el nombre de Jesús quiero que levante sus voz y pueda hablar y decir: en el nombre de Jesús, Señor, reprende a ese devorador, tal vez de salud, tal vez de economía, tal vez de paz, de tranquilidad. No sé, que en el nombre de Jesús, en lo que cantamos, el pueblo empiece a abrir sus labios, y que en el nombre de Jesús sea el Señor levantando, Jehová de los ejércitos, todo que el pulgón, el saltón, la oruga y el revoltón, Señor, destruyeron, devoraron. Tú dijiste que restaurarías los años perdidos. Que en el nombre de Jesús, aquellos años perdidos, aquellos años que no los ocupamos, tráelos de vuelta. Que venga la restauración, que venga la bendición, Señor. Que haya un mover como le pasó, Señor, a Caleb, que aunque tenía 85 años, le restauraron la fuerza como de 40. Recibe el vigor, recibe la fuerza, recibe delante del Señor que los años perdidos, lo que el devorador se llevó, hijos, familia, salud, economía, sea devuelto en el nombre de Jesús. Sea devuelto en el nombre de Jesús, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual. Abra sus labios, tome autoridad, diga: que Jehová reprenda todo devorador de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones, de nuestro matrimonio, de nuestra fuerza, de nuestra salud, de nuestra economía, Señor, de nuestra residencia, de los papeles. Levántate, Señor, en favor de tu pueblo. Despierta a los valientes, levanta a los caídos, Señor, y que en el nombre de Jesús venga un nuevo tiempo sobre tu vida, venga un nuevo tiempo sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre los hijos de tus hijos. Que se levanten aquellos valientes y que suban y que peleen y que declaren: Jehová es Dios, poderoso en batalla, grande en misericordia. ¡Aleluya! ¡Levántate! En nombre de Jesús, declara esta tarde, declara esta tarde sobre los tuyos, jóvenes, en los lomos
generaciones. Declara generaciones benditas por el Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre tus labios conmigo, dile: levántate, Señor. Dígale: levántate, levántate, Señor. Y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate en favor de mi causa, en favor de mi familia, en favor de los míos, en favor de tu pueblo. Gritos de júbilo. Levántate, Señor. Va a abrir sus labios. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, Y que el devorador y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. ¿Qué ha pasado? El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, tome autoridad. levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate. Dilo fuerte. Levántate, declárelo. Una vez más fuerte. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan de la mano. Los justos, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Eso. A su nombre. Él es el poderoso. 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 Poderoso.
Aleluya. Padre, sellamos esta palabra en el corazón de tu pueblo. Reprende por nosotros todo espíritu de venganza, toda obra de las tinieblas que se quiera levantar en contra de nuestro ser integral, de nuestra casa, de los nuestros, de nuestra salud, nuestra economía, aún lo material que tú has proveído, Señor. Guárdalo, protégelo y reprende por nosotros al devorador y danos la victoria, Señor, en todo aquello que nos propongamos conforme a tu voluntad. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Que esa bendición traiga paz, tranquilidad, esperanza, consuelo, para que podamos tener nuestra esperanza puesta en ti. Que todo proviene de ti. Y que tu promesa es que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, guarda nuestra comunión, bendícela de tal manera que en todo lo que hagamos, Señor, siempre seas tú el invitado especial. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa y sella esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey.